Todos escuchamos que alguien en algún momento nos dice, seguí tu propósito, seguí tu propósito. Pero nadie te explica qué hacer cuando eso no paga las cuentas. Hay una pregunta que parece simple, pero incomoda bastante. ¿Trabajás para vivir o vivís para trabajar en algo que amás? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Incómodas. Hoy toca hablar de propósito versus necesidad económica, un dilema que surge de manera muy frecuente. Como siempre les pido, es momento de dejar un like, suscribirse, comentar y recomendar para hacer más grande esta comunidad. No sé si este será mi propósito, pero sí sé que me pagan para dejar hablar a los que saben, así que les cedo la palabra a Leli y Julio. Muchas gracias por estar en este nuevo episodio. ¿Cómo andan? Buenas y santas. Hola Hola, amigo. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por escucharnos, por compartir este espacio y por darnos la oportunidad. Temón el del propósito y el dinero. Creo que estar en una mentalidad muchas veces de supervivencia nos hace vivir desde ese lugar. ¿La plata se hace falta? Sí, pero también es muy fácil cuando uno vive del propósito, lo hemos dicho en otros podcasts, que cuando uno vive del propósito el dinero viene, pero porque uno en el propósito se esfuerza por ser su mejor versión. Y desde esa versión uno hace lo mejor que puede hacer. Y ahí es donde en la excelencia aparece el dinero. Sin embargo, muchas veces quedamos más, me parece, en los mandatos del deber ser y de lo que se espera que en el desarrollo real de una actividad con propósito. Entonces, qué interesante que es poder entender que todos venimos a esta vida con un propósito, que ese propósito está totalmente vinculado a lo que es nuestro talento y que esas dos cosas cuando se unen, cuando se pueden tomar, ¿sí? Lo que hace es poder ponernos en un estado de felicidad. El propósito de la vida, en definitiva, ¿cuál es? Es que nosotros podamos ser seres integrales y poder ser felices, poder vivir en esa abundancia. Pero cuando hablamos de una abundancia, generalmente la relacionamos a lo económico. No, estamos hablando de una abundancia como persona para que después eso se materialice. Por eso tratamos este tema de propósito versus necesidad económica, ¿no? Saber desde qué lugar estamos buscando cubrir esas necesidades. Vos sabés que me hace acordar al caso de una coachee con la cual estoy trabajando, que ella trabaja en un banco acá en Córdoba, y en su familia el trabajo en el banco es como el mejor trabajo que te puede pasar en la vida. Tal cual. De hecho, a ver, históricamente, como que trabajar en un banco una vez que te salvabas la vida, básicamente. Hoy no es tan así, pero en su momento era lo mejor que te podía pasar. Ella no es feliz en el trabajo, pero todavía no lo puede dejar porque está en la conversación de que para su familia es muy importante este trabajo. Entonces, ella está no desde un propósito, sino ella está desde un lugar de necesidad, ni siquiera te diría económica, pero ¿qué le pasa? Como no está en un lugar que la hace feliz, se termina gastando la plata en cosas que sí la hacen feliz y tampoco genera abundancia. Esto responde claramente a eso que vos hablabas al principio, donde decíamos, generalmente venimos desde una enseñanza, de un aprendizaje, donde habitamos en el deber ser. Y para estar en el deber ser, tenemos que hacer, ¿sí? Hacer ciertas cosas que sean aceptables, sean bien vistas, delante o en el entorno, delante de la sociedad o en el entorno inmediato, porque eso lo que hace nos pone en un sentido de pertenencia. Somos aceptados, entonces trabajar en un banco como en aquel entonces te daba un lugar de pertenencia en una clase social con con la posibilidad de superación y todo eso era deber ser, estabas en un deber ser, tenías como un futuro asegurado. Pero vos fíjate, porque aparte de esto, ¿no? Estás en una institución donde tenés una seguridad, donde la seguridad está puesta en la institución y no está puesta en el individuo como la capacidad de generar sus propios recursos, ¿sí? Porque se desconoce para poder sostenerse. Por eso no es para cualquiera el ser un trabajador autónomo. Pero para los que tenemos un pequeño conflicto con la autoridad, sí. Es lo más fácil. Pero ese es tema para otro podcast. Claro, ¿por qué? Porque hay un problema con papá. Hoy tenés un tema de contexto que no se puede evitar, que es que hoy tener un trabajo, ponele fijo, con un sueldo, con algo predecible, que te da una cierta tranquilidad, independientemente si es un sueldo muy alto o más o menos, ¿no? Pero que te da una cierta tranquilidad con lo que más o menos te puedes acomodar y demás. Pegar el salto a dejar todo eso para buscar un medio de vida que esté dentro de lo que es el propósito de uno, que en realidad uno
digamos, en cierta forma se está abrazando a algo que puede llegar a amar o a disfrutar y demás, pero también a una promesa. Hoy, en un contexto de vaca flaca, digamos, es como que se vuelve más difícil, no solamente por una cuestión de mandato, sino también por una cuestión de contexto. Vos sabés que yo creo ahí te voy a... No acuerdo. ¿Y por qué no acuerdo? Sí es cierto que hay un contexto sociohistórico político, económico, que está, es difícil, no digo que sea fácil atravesarlo, pero el sueldo mensual, vos lo dijiste, aunque sea, si vos me decís, che, estoy ganando 10 palos todos los meses, o estoy ganando 5 palos y tengo la vida resuelta, ¿qué banco? Ahora, si vos me decís, estoy ganando 1 millón y yo necesito 2,5 para vivir, ¿qué pasa? Porque no es que estoy hablando de un número que es incoherente. O sea, hoy la canasta básica de una familia promedio son 2,5 palos. Y vos estás ganando 1 millón, o estás ganando 800, o estás ganando 1,2 millones, y te quedás en esa seguridad, te estás quedando en una pretensión de estabilidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque nada te garantiza, ninguna empresa te va a garantizar que no te va a despedir. Porque de hecho, en época de vacas flacas es cuando más se despide gente. Y creo que también ahí acá, hoy va a surgir algo que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante. Muchas veces la decisión que uno no se anima a tomar, el contexto la toma para vos. Te despiden y tenés dos opciones. O salís a buscar un trabajo en dependencia, de nuevo, para ser infeliz, por 1,5 palos, o empezás a enfocarte en tu propósito. Y ojo, no digo que sea fácil encontrar el propósito. Me surgen casos, por ejemplo, el herrero que le hizo la parrilla a Messi. El tipo estaba cerrando su forja. Y lo llamó Messi y le dijo, porque se la hizo a otro, no sé si al Kun Agüero le había hecho una parrilla. Messi la vio, lo llamó. El tipo hoy tiene 6 meses de pedido, en espera, una fila de 6 meses. Él era su sueño. Y en algún momento, no digo que todos la pasamos bien, porque yo también pasé momentos en donde decir, che, yo el año pasado tuve momentos en donde me retrasé en la cuota de la maestría, en donde no podía pagar las tarjetas, donde no es que uno la pasa bien todo el tiempo. Pero cuando uno está en el propósito, uno entiende que las cosas van a acomodarse en algún momento. Y no es en algún momento en 10 años, en un momento, ya. Entender que nos está enseñando este momento. Y lo digo porque a mí me pasa, tengo una contadora, bueno, hoy me van a venir varios casos, tengo varias personas que están trabajando con este tema conmigo. Tengo una contadora que insiste en buscar trabajo en dependencia, por la estabilidad, pero se quiere focalizar en un trabajo independiente. Entonces está buscando algo que no es lo que querés. ¿Para qué someterte a esa tortura si vos ya sabes que no la querés? Enfócate en lo que sos buena, salí al mercado y busca los clientes que querés, vas a ver cómo vas a facturar mucho más que estando en dependencia. Pero te tenés que animar. Con lo cual ahí podemos ver ver y trabajar y empezar a profundizar que probablemente todo eso está sostenido por una creencia, que el Sí, trabajo bajo una relación de dependencia es lo único que te da una seguridad. Pero vos fíjate que esa creencia lo que hace es inhabilitar para que la persona pueda desarrollar su potencial. Por eso es importante para desarrollar y entrar en el propósito, saber quién es uno, reconocer cuáles son las herramientas, cuál es el talento que uno tiene para poder conectar en ese propósito. Esto que decía Lady, estar en el propósito no significa que estamos en una constante subida, no. Hay momentos donde vamos a estar ahí en una meseta, donde tal vez las situaciones sean como superadoras, pero ahí generalmente cuando vos estás en el verdadero propósito, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Porque estás como en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto. Voy a decir, bueno, pero háblame de tu prosperidad. Lo que pasa es que no toda prosperidad tiene que ver con lo económico. La primera prosperidad que tiene que ocurrir es la interna, la expansión interna, porque en este proceso de no facturación hay una expansión interna, hay un reverse, hay un reaprender, ¿sí? Para pasar a la segunda etapa, una etapa que claramente va a ser superior, ¿sí? Que es de crecimiento, pero por consecuencia. Pero solo se sostiene y se puede mantener uno ahí cuando está en el propósito. Articulando un poco con lo que vimos en el episodio anterior, ¿puede uno dedicarse o enfocarse en su propósito sin haber logrado un estado mental de líder? sí,
Yo te diría que sí, no va a ser fácil. Vamos, te voy a cambiar la palabra, porque el propósito a veces parece un poco abstracto. Hay una palabra que es más frecuente, que es la vocación. El sentir que estamos en nuestra vocación, que tiene mucho que ver con el propósito, porque la vocación es eso, es saber que es un lugar donde yo puedo generar valor y me genera valor a mí. Hay una reciprocidad, es tanto para el otro como para mí mismo. El propósito es eso, generar valor al otro y para mí mismo. Vos pensás esto, nosotros estamos educados para los 18 años elegir una carrera que designa el resto de nuestra vida. Y vos decís, vos a los 18 años podés elegir una carrera para el resto de tu vida. Yo no sé si a los 18, a ver chicos, yo elegí una carrera porque me quería ir de mi ciudad. Elegí una carrera que no estaba en mi ciudad. Así que esa fue mi elección vocacional. Les cuento, o sea, el objetivo de la vocación tiene que ver con encontrarse en un espacio de decir, che, soy feliz no porque me da plata, porque a veces la felicidad parece que la diera la plata, que la hace más cómoda la hace más cómoda la vida, pero no es la felicidad. Soy feliz, yo creo en mi concepción, que yo soy feliz cuando puedo generar valor a otros, cuando uno puede encontrar espacios de creación de valor. Yo soy psicóloga. A mí el consultorio, yo nunca hice consultorio hasta que no me formé como coach. Descubrí la docencia en cuarto año de la universidad. Yo te decía, te ahogo a todos en un vaso de agua. Hice mi primera ayudante de cátedra. 2 años después de recibir en el 2007 me llamaron para ser docente y dije, este es el lugar que quiero en mi vida. Es un lugar de mucho valor la docencia. Y encontré un espacio de gran placer. Mi segunda vocación fue el coaching. Mi tercera vocación, o la primera en realidad, fueron los recursos humanos, la gestión de una empresa, el trabajo en una empresa. El segundo la docencia y el tercero el coaching. Y si vos me preguntás hoy, quizás hoy la consultoría como la estoy viendo hoy es mi cuarta vocación. Pero la vocación, volvemos a lo que hemos hablado en otros capítulos. El propósito varía, la vocación se encuentra y tiene que ver con esto. ¿Qué servicio vengo a prestar y cómo ayudo al resto? No es solamente una cuestión egoísta de, yo soy feliz porque yo soy feliz, el resto, bueno, me importa poco. Y creo que desde ahí es donde uno puede empezar a evolucionar. A veces no es como decir, che, me encanta ser docente. Hoy ser docente es muy difícil para entrar en el ámbito docente, en un puesto. Pero tampoco estoy dispuesto a hacer sacrificios. Y ser docente a veces implica decir, che, me voy a un ámbito rural, me alejo de mi casa para tener el puesto y después poder pedir traslado. Pero tengo que poder lograr eso primero. Pero bueno, es como mucha información. No sé. Diego, vos decías si es posible que la persona, dependiendo del estado mental, pueda conectar con el propósito. Es posible, lo que pasa es que aún si estuviera en un estado mental víctima, estando en el propósito, lo que va a hacer que no pueda entrar en ese disfrute de la plenitud, ¿sí? Va a haber algo que siempre no le permite avanzar, porque ese estado de víctima conectó con el propósito, está en el lugar correcto, pero como está en un lugar de víctima, no va a estar, no puede conectar con ese éxito, con esa abundancia. Siempre está en una escasez. Está en el propósito, pero escasamente. Entonces, ahí, pero la persona que conecta con el propósito, también es posible que ya esté trabajando sus estados mentales, porque ya comprendió para qué. Entonces, cuando uno conecta con el propósito, casi de modo natural, entra en un estado de protagonista, porque ahora ya sé para qué estoy, ya sé cuál es Mm. el fin que la vida me trajo, para cuál la vida me trajo, ¿sí? Eh, Eso es lo grandioso. ¿Cómo? Esta es una pregunta que creo que ya en algún otro episodio más o menos la tocamos, pero ¿cómo me doy cuenta si, por ejemplo, yo estoy en una situación de, no sé, de éxito económico? Me gusta lo que hago, lo hago bien, me va bien económicamente. ¿Cómo me doy cuenta si ese es mi propósito? Porque puede tranquilamente no serlo, simplemente puede ser algo que aprendí a hacer bien y me sale. Hay algo que se llama plenitud. No hay otra cosa que necesites salir a buscar afuera. En todo caso, lo que único que saldrías a buscar afuera es cómo seguir fortaleciendo esto que estoy haciendo, cómo enriquecerlo, ¿sí? Si no, probablemente estés en toda esa prosperidad, estés en toda esa abundancia, pero estés buscando afuera otras cosas, ¿sí? Estés cubriendo tapando una necesidad con otros espacios. No hay paz, no hay ese estado de congruencia. El propósito, cuando uno está en propósito, estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer, y no desde el deber ser, sino desde una elección totalmente consciente,
para lograr el objetivo que te propones lograr. Y no importa si te tenés que levantar a las 7 de la mañana, acostarte a las 2 de la mañana, si tenés que sacrificar espacios de decir, a ver, elijo no juntarme con mi familia ahora o compartir menos tiempos ahora. Cuando uno está en propósito, está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para lograr el objetivo. Y hay paz interior. O sea, uno está tranquilo, uno tiene la posibilidad de gestionar espacios, la emoción es la felicidad o la paz. No hay mucho más. Soy feliz haciendo lo que hago. El propósito te conecta con aquello que uno ama, lo que hace, ¿sí? Ama porque le hace bien a uno, primeramente, ¿sí? Le genera un bienestar. Entonces, cuando hablamos del amor, siempre que hay amor en algo, hay motivación, Mm. ¿sí? Y donde hay motivación no hay exigencia. Entonces, a mí claramente no me gusta madrugar. Yo hace poquito conocí que el reloj tenía un 5 de la mañana. O sea, no madrugo. No se me ocurriría levantarme a las 5 a las 6 de la mañana, ni tampoco a las 7. Pero cuando en ocasiones atiendo gente de otro país, que hay que regular el horario, y me dice, mira, mañana puedo a las 8, hace que yo me tenga que levantar a las 7, 6 y media. Pero no lo tomo como un peso. Hay una motivación, hay una alegría, ¿sí? Porque tiene que ver con esto. Sé que estoy en el propósito. Mi propósito hoy, ¿cuál es? Acompañar a la gente desde el lugar que estoy. De todas maneras, estar en el propósito no necesariamente tiene que implicar que todo sea perfecto. O que todo No. sea No, en rosa, absoluto. digamos. No, 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 no existe. No existe. Porque aún estando en el propósito, vas a tener tu desestabilización, que no es desestabilización, son procesos de crecimiento, nos va sacando de la comodidad. Es un proceso de evolución. En la vida no existe esto, lo llano. Lo llano viene después, cuando ya no te enterás, cuando estás en medio del saquito de madera. Ahí viene lo llano. ¿No? Pero bueno. Hay una cosa así, es como casi un pensamiento mágico creer que si vos estás en tu propósito tenés la vida resuelta. No. Uno se encuentra todos los días, no voy a decir la palabra lucha porque me parece un montón, pero sí uno puede encontrar muchos espacios de disfrute en la vida cotidiana cuando está en el propósito. Y estás dispuesto a hacer cosas que habitualmente no harías o que no te copan tanto hacer. Levantarte temprano, por ejemplo, acuerdo en esta con Julio, yo no sé, no me gusta tampoco levantarme temprano. Pero si lo hago porque quiero, porque lo elijo. Y ahí es donde hay una diferencia, o está la diferencia. Uno elige hacer eso que, aunque no le guste, porque sabe que hay otra cosa que sí te gusta mucho más. Te lo voy a poner a la inversa. Se me ocurre ahora. El que fuma, ¿por qué fuma? Sabe que le hace mal, sabe que se está metiendo miles de químicos en el cuerpo y sabe que son cancerígenos y sabe que le hace mal. Fuma porque el placer de fumar, porque la cortina de humo emocional que hace es mucho más placentera y mucho más tranquilizante que hacerse cargo emocionalmente de lo que le pasa. El proceso del propósito es el opuesto. Uno hace lo que tiene que hacer, incluso lo que no le gusta, porque es responsable de las elecciones que hizo. Y porque estar donde está te da placer. Es el proceso inverso a la adicción. Lo acabo de ver. Y desde ese lugar, Diego, fíjate que cuando vos tirás el título, ¿no? Hablas de propósito versus necesidad económica. Cuando vos estás en el propósito, sí, claramente hay una devolución económica, ¿sí? Y puede ser abundante, pero vos fíjate que ya ahí lo más probable es que esa devolución que hay desde lo económico sea reutilizado para hacer crecer aquello que vos estás desarrollando para una expansión del propósito, ¿sí? Mientras que cuando vos lo estás haciendo de un lugar que no es propósito, que lo estás haciendo de un lugar de carencia, lo vas a comprar en un auto, en esto, en el consumo, vas a entrar en un consumo, ¿sí? Ahí está la diferencia de cuando yo estoy propósito versus necesidad. La necesidad cambia.
El motor es otro, para generar recursos. Y cuando uno se centra solo en la necesidad económica, estamos en un modelo de vida muy centrado en la supervivencia. Es un modelo de vida muy básico, emocionalmente muy básico, porque vos lo que buscás, y esto no, a ver, Maslow, por ejemplo, en la pirámide de las necesidades, pone las necesidades básicas en la base de la pirámide, Ujú. y él dice, poder garantizar, hay dos necesidades que son básicas. Las primeras son las biológicas o las fisiológicas, comer, tomar agua, dormir, tener un techo para descansar, la seguridad. En la segunda son las que tienen que ver con cierto grado de seguridad, en donde aparece lo económico, pero que es cierto grado de seguridad, mantener estabilidad. Son necesidades muy básicas. Obviamente que si uno no tiene para comer, de decir, che, me voy a centrar en el propósito, me voy a dedicar a... no, no todo el mundo lo puede hacer. Ahora, si mientras estoy trabajando empiezo a entender dónde está mi propósito y cómo puedo hacer para alcanzarlo, no es, che, ojo, el consejo no es larguen todo y dedíquense a buscar el propósito. No, es mientras vos estás cumpliendo con tu necesidad, satisfacer tu necesidad de dinero, de seguridad, de alimento, que son necesidades básicas que tenés que tener cubiertas, tómate una hora al día para reflexionar sobre qué te haría feliz. Hacete la pregunta, ¿qué me haría feliz? Esa hora al día va a empezar a hacer mella en donde vas a empezar a encontrar el espacio y vas a decir, che, mira, a mí me encanta hacer decoraciones. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer decoraciones? Empecé a ver, hoy tenés videos en YouTube que son gratis, tenés tutoriales en Instagram, hay un montón de cosas, recursos que no implican plata, implican tiempo, atención y motivación. Y las vas a conseguir, yo te garantizo que las vas a conseguir cuando entiendas cuál es tu propósito. Pero para eso te tenés que dar aunque sea la pregunta. ¿Qué, qué tan difícil Eh, es, perdón, Julio, qué tan sí, sí. difícil hoy es lograr entender cuál es el propósito? Porque más allá de los condicionamientos familiares, herencias sociales y demás, hay como toda una... un gran discurso que lo tenés en las redes sociales, en la publicidad, en un montón de cosas que te hace pensar que el propósito de todos debiera ser la abundancia económica. O sea, que lo que hay que perseguir es esa falsa creencia de que, por ejemplo, todos podemos ser millonarios si hacemos determinadas cosas, nos levantamos a las 5 de la mañana, vendemos cursos, cosas así, pero hay como una idea de propósito general que hay que ser millonario, o hay que tener mucha plata, o hay que comprarse un montón de cosas. ¿Qué tanto afecta eso en tratar de lograr el propósito real? Eh, ¿Qué tanto ruido hace? Lo que pasa es que ahí, mira, esa mirada, ese andar, es lo que hace una interferencia para poder conectar con el propósito, porque ahí claramente lo que uno está buscando es una identidad en un lugar donde no corresponde, ¿sí? El lugar, está buscando un lugar en el consumo, en el consumismo, digamos, ¿no? Está buscando un lugar en esto de lo material, ¿sí? Para sentirse realizado. Entonces ahí, y vos decías, ¿qué tan difícil? Lamentablemente, como no se nos ha enseñado, no hemos tenido una escuela de educación emocional años A, la gente recién ahora, y a partir de un quiebre, que es donde se cansa de buscar en esto, en lo económico, en el consumismo, no encuentran esa plenitud, es donde se genera un quiebre y se empieza a abrir un vacío y dice, che, ¿qué onda? ¿Qué onda que no logro ser feliz teniéndolo todo? ¿Qué onda que a pesar del éxito que tengo, no logro esa felicidad? Porque están trabajando sobre el éxito o el exitismo por ahí que está basado todo en emociones, pero no están trabajando en el propósito. Lamentablemente, la gente empieza a buscar su propósito a partir de un quiebre, de una crisis. Y no estamos, a ver, no estamos en una sociedad, vuelvo a lo mismo, no estamos en una sociedad donde nos invite a buscar un propósito. Estamos en una sociedad donde no, si te sentís mal,
Te doy un ejemplo. Si te sentís mal, salí y cómprate una cartera. O cómprate algo. O no hay una búsqueda de decir, che, ¿por qué te sentís mal? ¿Qué hace que te sientas mal? ¿Qué estás viendo a través de este malestar? Esa falta de revisión de uno mismo también conlleva una falta de contacto emocional que gestione o que marque un diferencial. Si vos no sabes cómo te sentís y no afrontas lo que te estás, cómo te estás sintiendo hoy, no vas a tampoco buscar el cambio. Entonces si vos me decís, che, mira, no, yo tengo, mira, con mi quintita estoy bien porque gano todos los meses tanta plata y está perfecto, pero no te quejes después de que no sos feliz. Porque no, a veces la felicidad no está donde estás vos y vos sabés que no está ahí. Pero salir de ahí es una elección. Mirá, Diego, ahí podríamos hablar un poquito con todo esto que tenemos de tres estados mentales, ¿no? La persona que sale al consumismo, a buscar otras cosas, ¿sí? Ve una necesidad, pero no la puede afrontar. Entonces tenés un estado mental que es avestruz, ¿sí? No se puede hacer cargo del problema. Lo ve, pero no lo puede afrontar. Entonces está en modo evasivo. Busca otras alternativas para tapar eso, ¿no? Y el otro está en un estado de víctima, conectó con la profesión, ¿sí? Pero no puede avanzar a esa abundancia. ¿Por qué? Porque todavía necesita el estado de víctima, que es lo que le dio supervivencia. Mm. Entonces está ahí en la pobreza de su estado, de su propósito. Y el que es protagonista, él lo entendió, digamos, como se dice vulgarmente, ¿no? Lo entendió todo y ahora sabe para qué vino, ¿sí? Y fíjate que es tanto, inclusive esto es lo que lo lleva a un liderazgo. Ya se lidera, ya se lidera, ya se reconoce. Y como no hay ego, ¿sí? Uno se ha bastiado bastante del ego para poder estar en ese autoliderazgo, ya se puede poner al servicio de los demás. Y el propósito nos pone al servicio, ¿sí? Ahí cambia la pregunta de que, ¿qué es lo que espera la vida de mí? ¿A qué yo puedo aportar para la vida? Y ¿Mm? hay otra cosa que acá suma, que es cuando uno está en propósito, no está esperando algo de vuelta. Yo cuando hago lo que hago, igual que Julio, cuando nosotros estamos en consultorio, no estamos esperando que nuestros pacientes, o nuestros consultantes, o nuestros clientes nos digan, ay, qué bueno que sos, qué excelente, sos el mejor consultor, sos el mejor coach que tuve. No, no, no. Uno sabe qué es lo mejor que puede hacer y da lo mejor en consultorio. Y te das cuenta que sirve cuando el otro le cambió la cara en el coaching o en el proceso, cuando entendió algo distinto, cuando hizo cambios en su vida. Entonces, uno no está esperando que vengan y que te soben el lomo. Cuando uno está desde el propósito, cuando uno está desde el ego, está esperando que venga el otro a sobarte el lomo y a decirte lo bueno, inteligente, lindo y fantástico que sos. Fíjate que esto que dice Lely, qué peligroso que es, ¿sí? Porque cuando uno está en el ego, en la necesidad de encontrar esa evolución, hasta puede ser condescendiente. Cuando vos estás en el propósito, a veces vas a tener que confrontar a la persona, ¿sí? Y en esa confrontación puede generarse una incomodidad. Entonces, lejos de decirte qué bueno que sos, te va a decir, che, qué terrible, qué mala persona, ¿cómo puedes ser tan grosero? No sé, por no decir otras cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, bienvenido a esa grosería, bienvenido a esa incomodidad, porque ahí es donde vos estás, del lugar que te apasiona, estás en el propósito, donde sabes que se empieza a generar esa modificación. Como para ir Bueno, cerrando sí. el tema, ¿Que eh, ya nos fuimos en hora? ya Sí. estamos... Sí, ¡Qué sí. bárbaro! El tiempo de Kairos. El tiempo de Kairos. Aprendo con ustedes. Eh, entiendo que todos tenemos un propósito. Sí. Eh, entiendo que con trabajo todos deberíamos poder encontrarlo. Pero hay posibilidades de que uno no lo encuentre, que uno haga una búsqueda y no logre encontrarlo. Sí, yo te hablé en el capítulo anterior, yo hablé de las personas que por más que hagan lo que hagan no logran mejorar. Y esas personas no logran mejorar porque no hay una intención real de cambio. Yo creo que no es fácil, no es un trabajo fácil hacerse responsable del propósito.
No es un trabajo fácil salir del qué dirán y de las expectativas ajenas para entrar en el propósito, en la expectativa propia, en la vara propia. No estamos educados para mirarnos desde la felicidad. Uno cuando está en la calle y ve a alguien feliz, sonriente, vos preguntás, ¿y este tarado qué le pasa? No decís que bueno que está feliz, porque no estamos acostumbrados a ver gente feliz, porque no estamos educados para eso. Entonces, ¿la podés buscar y no encontrar? Sí, sobre todo cuando la búsqueda y el proceso no es genuino. Cuando la búsqueda y el proceso es genuino, es auténtico, es coherente con vos mismo, y vos sabes que estás en un lugar que no te gusta y querés un lugar distinto, yo te garantizo que tarde o temprano lo vas a encontrar. Así que le invitamos a la gente que se pueda animar a conectarse consigo mismo, porque en realidad conectar con el propósito es conectar con uno mismo, con nuestra parte esencial, ¿sí? Y en esa parte esencial está toda esa abundancia que uno busca. Y si se quedan esperando que uno le diga la abundancia material, ya después por consecuencia va a venir la abundancia material, porque la abundancia material es una consecuencia. Estás en el propósito, haces lo que te gusta, haces lo que te apasiona, haces lo que te amas. Vas a desarrollar distintas estrategias. Fíjate que inclusive ahí te va a despertar capaz que hasta un deseo que en otro momento no lo querías, que es hasta estudiar. Antes no lo querías porque debías estudiar, pero ahora cuando vos ves que la posibilidad de enriquecer ese talento que te une, que te desarrolla el propósito, es estudiando, vas y lo enriqueces, vas a ir a formarte desde un lugar totalmente distinto. Y esa formación es lo que va a hacer que vos seas más competente. Cuando no hablamos competitivo, hablamos de competente, hablamos de mucho más profesional y por consecuencia viene la evolución de aquello que se busca desde otro lugar. Yo les voy a dejar te voy a pedir, Diego, cuando publiquemos esto, que dejemos un link en la suscripción, ahora se los voy a pasar, pero que les recomiendo, que es un video que se llama Si el dinero no importara, con Alan White, creo que es el relator, que se los recomiendo ver, pero se los vamos a dejar el link. Y te voy a recomendar otro video, ese ya lo recomendé en otro video, en otro podcast. Hoy te voy a recomendar que vean otro video que se llama, es una charla TEDx de Odín Dupeiró, un mexicano muy copado, que es Rompiendo Burbujas. También les dejo el link, no hay problema, para que lo vean. Es excelente y habla de esto, ¿no? De que cuando uno quiere, encuentra. El tema es que uno tiene que querer encontrar, básicamente. Y saber qué quiere encontrar. Como Un algo... día intenso, Para cerrar con una pregunta así bien, bien breve, eh, ponele. ¿qué pasa si encuentro mi propósito y no... O sea, soy consciente de cuál es mi propósito y no hago nada con eso? Pregúntate para qué es necesario no hacer nada, porque ahí lo estás eligiendo. Sería bueno preguntarse. Fíjate que ahí no te pusiste en protagonista, te quedaste en el lugar de víctima. Tal vez porque en el víctima encontraste reconocimiento y hoy tenés miedo de correrte de ese lugar y es modo inconsciente ponerte en el protagonista porque crees que te van a excluir, crees que no te van a ver, crees que te van a dejar. Bueno, pero ahí está donde está el proceso de autonomía. El propósito muchas veces va a incluir procesos de separación del sistema, procesos de separación de creencias, procesos de separación de mandatos, procesos de cuestionamiento, y va a implicar que vos puedas mostrar al resto, porque hay algo que si tenés que demostrarme que sos feliz, no, yo no te tengo que demostrar nada. Yo te voy a mostrar que haciendo lo que a mí me gusta, yo soy feliz. Pero no te tengo que demostrar que soy feliz. Pero sí vas a tener que mostrarle a todos esos que dicen que no vas a ser feliz haciendo esto, que sí lo sos, sí lo podés ser. Ahora, ¿es un acto de rebeldía? Es un acto de rebeldía, pero también es un acto de mucho amor a uno mismo. No es un rebelde sin sentido, es una rebeldía en coherencia. Cuando conectamos con ese propósito es donde se abre el proceso de transformación, Diego. El proceso de transformación es una mudanza. El que se está mudando de este estado soy yo. Los otros van a quedar en el lugar donde estaban. O sea, no me van a acompañar, pues no tienen por qué acompañarme. Entonces, en ese proceso vas a encontrar un proceso de duelo, un proceso de soledad, un proceso de exclusión. Vas a encontrar tiempos, ¿sí? Pero ahí es donde Mucha uno se tiene que hacer, resistencia. claro, ahí es donde uno tiene que hacerse cargo y decir, bueno, esto forma parte de lo que yo estoy eligiendo.
pero esto que yo elijo es lo que a mí me hace feliz. ¿Sí? Volver a buscarlo a los otros. Poder, ya no te vas a sentir parte, ya no te vas a sentir cómodo en el lugar que estabas antes. ¿Sí? Automáticamente te vas a ir corriendo casi de modo inconsciente. Pero eso habla de ese proceso de evolución. Buena conclusión para ir cerrando. Y como último detalle para vos que nos estás mirando, si todavía no encontraste el propósito, dejanos en los comentarios o si querés escribirnos por WhatsApp, siempre van a estar los WhatsApp de Julio y de Aleli. ¿Por qué crees que no buscas ese propósito? ¿Por qué crees qué es lo que más te frena en tal caso, si hay algo que seas consciente que te frene? Si es la cuestión económica, si es el que dirán, si es la herencia familiar, si es el deber ser. Comentanos dejanos un comentario ahí junto al video como para saber qué es lo que crees que a vos te frena para no perseguir tu propósito. Y llegamos hasta acá, así que les agradezco a todos por haber presenciado este capítulo. Muchas gracias Julio, muchas gracias Alini. Nos vemos en en el próximo episodio. Nos Chau, vemos la chicos, próxima semana. gracias. Chau, Muchas chao. gracias.